Buenos días, iglesia. Qué lindo es poder estar de nuevo con ustedes. Damos gracias a Dios por la tecnología. Si no fuera por eso, no nos podríamos ver. Sabemos que estamos en un tiempo muy especial. El mundo está parado, estamos en medio de una cuarentena. Este nuevo virus tiene a las economías frenadas, a las familias encerradas en las casas y a muchos reporteros hablando. Y hay que tener en cuenta eso, de qué hablan, ¿no? No solo del virus y del peligro para la salud, pero hemos visto un ataque o una transparencia de la falta de integridad. Y es un poco de lo que vamos a estar hablando. Seguimos con la serie de hechos, ¿bien? Venimos hablando de los hechos del Espíritu Santo. Este sermón va a ser del capítulo 5, ¿bien? Específicamente este sermón, y por esto es que quería introducir con el tema de la integridad, se llama la integridad de la iglesia. Y la pregunta es la siguiente: todos nosotros queremos un mundo mejor. No solo usted que es cristiano, sino también amigos, si estás viendo esto. Todos soñamos con un mundo mejor. Algunos buscan mejorarlo por la ciencia, ¿no? El relato de la ciencia es que mientras más conocimiento y tecnología tengamos, mejor va a ser el mundo. Bueno, eso quedó en evidencia que no es cierto. Cada religión busca mejorar el mundo de cierta manera, o al menos el interior de nosotros. Pero la Biblia habla de cómo hacer al mundo íntegro, cómo impactarlo como iglesia, cómo ser íntegros nosotros. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando, cómo trabajar con el tema de la corrupción, la delincuencia, este tema de los políticos, los países, ¿no? Y no solo eso, el argentino promedio, el que evade impuestos, el que roba, el que, no sé, piratea un libro o una película, la integridad en sí. Entonces el sermón de esta mañana, hermanos, si Dios quiere vamos a estar subiendo el sermón entre las 9 y 10, casi 11 de la mañana, se llama la integridad de la iglesia. ¿Qué vamos a ver hoy? Bien, vamos a estar viendo 4 puntos. La integridad de la iglesia, la integridad en el Espíritu Santo, punto 1. El impacto social de una iglesia íntegra, punto 2. Que eso es muy interesante. Punto 3. La persecución al íntegro. Y punto 4. Una promesa para las misiones. Bien, entonces vamos a orar antes de leer el texto de hoy. Y desde ya les aviso que vamos a leer el capítulo 5 entero, pero dividido en cuatro partes. Bien, entonces oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos descansar en que tú nos cuidas. No solo del coronavirus, no solo de la delincuencia, sino que ya has vencido la muerte, Señor. Tu palabra dice que no debemos de temer al que puede dañar el cuerpo físico, porque tarde o temprano vamos a morir físicamente. Esa es una realidad que todos sabemos que nos va a llegar. Y es sabio pensar en eso, porque nos hace pensar en qué hay después de eso. Sabemos que tenemos vida eterna, porque tú eres vida y tú nos tienes en tus brazos. Somos uno con Cristo, hemos sido unidos con Cristo. Gracias, Señor, muchas gracias. Sinceramente, no entiendo cómo gente que no te conoce puede encontrar una razón para vivir, Señor. Te doy gracias. Gracias por tu gracia para con nosotros, por Cristo, por la salvación, por todo lo que haces en nosotros, en tu iglesia, todos los días. Descansamos, Señor, en que vas a usar la predicación de tu palabra para la edificación de tu iglesia, de una iglesia íntegra, una iglesia santa. Como vamos a ver que somos un pueblo escogido, llamados a ser santos, a ser íntegros. Por favor, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de todos los que escuchan esta predicación, como llegó a mí, Señor. Vos sabés que la preparación de esta predicación, del sermón, me ha tocado a mí muy de cerca. No soy alguien íntegro que yo pueda levantar la cara y decir que valgo algo para vos en mis propias fuerzas. Y gracias por Cristo, porque Él sí fue íntegro, Señor. Dejo todo en tus manos para tu gloria y para nuestro gozo, Padre. Bien, hermanos, vamos con la primera parte, pero vamos a empezar definiendo qué es integridad. Pero la integridad bíblica, lo que a nosotros nos interesa es qué dice la Biblia, cómo la define. Para que ustedes se den una idea, yo voy a estar usando integridad como sinónimo de santidad, pero integridad es un término más moderno, por así decirlo. Pero ¿cómo la define el mundo la integridad? Bien, para el mundo o para la gente común,
La integridad es cuando lo que yo digo se corresponde con lo que yo hago. ¿Bien? Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo soy padre y le digo a mi hijo, no cruces la calle sin mirar a los dos lados, y yo cruzo la calle sin mirar a los dos lados, yo no estoy siendo íntegro. ¿Bien? ¿Se entiende? Así lo ve el mundo. Pero ¿qué pasa? Eso es fácil, porque yo puedo decir y hacer lo mismo. Eso es legalismo, eso es moral. En términos bíblicos, los fariseos eran geniales en eso. Ellos decían y hacían lo que decían que hacían. ¿Bien? Pero la integridad bíblica, la santidad que Dios requiere de su iglesia y que la va cuidando con el Espíritu Santo, que es Dios, va mucho más adentro. Porque la integridad bíblica se define así. Es la correspondencia de lo que yo digo, con lo que yo hago, con lo que yo quiero, con lo que hay en mi corazón. La Biblia es clara en que Dios no mira lo de afuera, mira el corazón, ¿bien? Y todos sabemos, si tenemos unos años de cristiano, sabemos cuál es el texto que deja en claro eso. El Señor mira el corazón, ¿bien? Y eso es mucho más peligroso, es mucho más difícil a decir que soy íntegro bíblicamente, porque humanamente es imposible, porque nuestro corazón es pecaminoso. ¿Por qué? Porque quizás yo agarro, como vamos a ver ahora, voy a hacer una aparente obra de caridad, y yo digo que voy a hacer y soy bueno y voy a hacer una obra de caridad, y no solo eso, voy y lo hago, ¿bien? Nosotros estamos viendo en medio de la pandemia que millonarios donan 5 millones de euros, 200 millones de... van y lo hacen, ¿bien? La cuestión es que para el mundo eso es íntegro. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que van a hacer el bien y están haciendo el bien. ¿Bien? Eso es integridad para ellos. Bíblicamente, no. O quizás sí, yo no puedo juzgar eso. Pero la pregunta sería, ¿realmente en su corazón están haciendo eso con la intención de dar gloria a Dios? ¿Están mostrando amor con la intención de reflejar el amor que tuvo Cristo para con nosotros? ¿Están dando sin que se merezca la gente, vamos a suponer 5 millones de euros, ese regalo que no merecen, para decir que Cristo hizo un regalo que no merecíamos, que fue su propia vida? Lo dudo. Y esa es la integridad que se exige de vos y de mí. Vamos a ver, vamos a leer el texto, ¿no? Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Leo. Acuérdense, estamos en Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás, escuchen, no dice tu actitud, dice tu corazón, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía el terreno? Y después de que lo vendiste, ¿no estaba bajo tu poder todo el dinero? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Versículo 6. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, acuérdense, su mujer se llamaba Zafira, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Al Espíritu del Señor, perdón. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Bien, hay que dejar varias cosas claras primero. Lo más importante, la actividad del Espíritu Santo, que vamos a ver que es Dios, el Espíritu Santo es Dios, como Cristo es Dios, como Dios Padre es Dios y Dios es uno, eso se llama Trinidad. Pero la actividad principal del Espíritu Santo después de la cruz es exaltar a Cristo. ¿Bien? Tenemos que tener eso claro para que entendamos qué es la integridad y cómo la vamos a vivir,
no solo en el sermón, sino en nuestras vidas. La actividad principal del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Y la integridad se trata de alinear tu corazón, tus intenciones, con eso del Espíritu Santo, con las intenciones del Espíritu Santo. La persona íntegra es la persona que vive para exaltar a Cristo. Vemos en el versículo 32, si me acompañan, vamos a ir saltando en varios versículos. Versículo 32 del capítulo 5 dice: y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, o sea, a los cristianos. Primera cosa a tener en cuenta, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué yo lo aclaro? Quizá parece muy obvio, pero tenemos muchas ramas de falso cristianismo que dice que vos podés ser salvo sin tener el Espíritu Santo o una especie de unción especial o algo por el estilo. Hermanos, bíblicamente el que es salvo tiene el Espíritu Santo, no hay mucha vuelta que darle. Lo primero a tener en cuenta, ¿bien? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O sea, sería triste para nosotros como iglesia que Dios exija de su iglesia algo que le haga mal a la iglesia. ¿Bien? Y yo quiero dejar en claro eso. ¿Es la integridad buena para vos y para mí? ¿Es la integridad algo que nos va a llenar de alegría a vos y a mí? ¿O es Dios un Dios egoísta que quiere que se hagan las cosas como Él quiere para su propio favor a costa de tu sufrimiento? ¿Es Dios un tirano? ¿O es Dios que de una manera maravillosa ha logrado que tu felicidad le dé gloria a Él? Acompáñenme a Salmos 1, es un texto muy conocido. Vamos a leer el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Hay muchísimos textos para leer, pero yo quiero que le hagan esta pregunta a la palabra. ¿Es el santo o el íntegro una persona triste? Bien. Leo. Cuán bienaventurado es cuán feliz, cuán alegre. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Cuán feliz es la persona íntegra, es lo que está diciendo ahí. Tenemos que entender, hermanos, que este verso que nos da el mundo de que el cristiano es una persona aburrida y triste, es mentira. Si el cristiano está aburrido y triste, no está siendo íntegro, no está disfrutando a Cristo. ¿Bien? No encuentra deleite en la palabra. Hay un problema. O no es cristiano, o hay un problema en su comprensión de qué es ser santo. ¿Bien? Entonces, la integridad que vamos a defender hoy, la integridad de la iglesia, es la integridad que produce una iglesia gozosa, alegre. ¿Quiere decir esto que vamos a andar saltando por todos lados, alegres, con una sonrisa de oreja a oreja? No, hermanos, no significa eso. Significa que tenemos gozo interior, paz. Esto es lo que el mundo le puede llamar paz interior, que no es exactamente lo mismo a lo que la Biblia le llama gozo, pero a lo que voy es que está dentro nuestro. Una persona alegre no es la que en las redes sociales está siempre riéndose. ¿Cuántas personas tienen miles de suscriptores en las redes sociales y están riéndose siempre y feliz y re lindo y aparecen con un suicidio un día, por ejemplo? No quiere decir que todas las personas que se rían se quieren suicidar, obvio, pero la persona alegre realmente no es la persona que está todo el día riéndose, ¿bien? Es una persona que tiene paz, paz para con Dios. Bien, entonces, vimos varias cosas y recién empezamos. Pero tenemos entonces que todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo, un Espíritu Santo que exige de la iglesia una integridad y que es una integridad que causa gozo en nosotros. Pero ahora vamos a ver, como en el texto, qué pasa cuando intentamos ocultarlo. O sea, intentamos hacer algo a escondida de Dios, algo no íntegro. Y vamos a estar hablando de esto, lo que hizo justamente Ananías con Zafira, ¿no? Ellos, fíjense, me voy a retroceder un poquito al ejemplo. Habíamos dicho que la integridad según el mundo es cuando se corresponde lo que yo digo con lo que yo hago. Y si yo le hago esta pregunta al texto, ¿fue Ananías una persona íntegra? Sí, según esa definición de integridad, sí. ¿Por qué? Porque él no tenía que vender el terreno. ¿Por qué él vendió el terreno para dárselo a la iglesia? Él no tenía que venderlo.
y aún así él fue y lo vendió. Y no solo lo vendió, sino que dio la plata para ayudar a la gente. ¿Fue Ananías íntegro según la definición del mundo de integridad? Sí. ¿Fue Ananías íntegro según la definición de integridad bíblica? No, porque sus intenciones no eran para glorificar a Dios. Es a eso a lo que se refiere el autor cuando está hablando de que ellos intentaron ocultarlo. Leemos en, ahora les digo el versículo, versículo 4, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Este asunto en tu corazón, ¿por qué ocultarle algo a Dios? ¿Por qué esta doble intención y mentirle? Eso es lo que él se refiere con que le mintió al Espíritu Santo. Y acá una pregunta que ustedes me podrían hacer, Miqueas. ¿Puede una persona, si supuestamente Dios es omnisciente, mentirle? No, no puede. Pero la integridad bíblica no quiere decir que vos logres mentirle a Dios. La definición es que vos intentes intención, ¿bien? La intención de tu corazón es lo que define si sos íntegro o no. Entonces, algunas preguntas que hay que tener en cuenta para que tanto vos como yo lo he estado haciendo en la semana nos hagamos. ¿Qué sentís cuando tu hermano, tu prójimo, progresa económicamente más que vos? Obviamente yo no te voy a ver cuando vos veas este video, pero mirá hacia adentro tuyo, mirá hacia tu corazón. Acuérdense que corazón es tus intenciones, tus emociones, tu ser interior. Bíblicamente el corazón es tu ser interior. Todo lo que involucra lo que secularmente podríamos llamar la psiquis, la mente, las intenciones, los deseos, los objetivos, los razonamientos, mis creencias. Eso es tu corazón. ¿Qué siente tu corazón cuando otra persona avanza más que vos y quizás se esforzó menos? ¿Cuál fue la última vez que intentaste ocultarle algo a Dios? O intentaste ocultarle o convencerte vos mismo. Te doy un ejemplo. Quizá sos un joven, un varón joven o mujer, y estás, vamos a suponer ahora no en cuarentena, pero saliendo a la calle, y algo que hablaba con unos amigos de la iglesia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se cruza una mujer muy bonita pero sensual, ¿no? Se está vistiendo sensual. ¿Podrías convencerte vos mintiéndote, que es algo que yo he pasado y muchos hombres lo pasan, diciendo, nadie lo ve, la miro nada más? Eso, hermanos, eso es falta de integridad. Y como verán, yo no soy una persona íntegra, ¿bien? No a la perfección. Pero vamos a ver que el cristiano no es íntegro perfectamente, es íntegro sinceramente, que es diferente. Entonces, hermanos, no nos intentemos convencer cuando nuestro corazón tiene claro que está haciendo algo mal. No nos justifiquemos. Tengamos un corazón transparente para con Dios. ¿Bien? ¿Todavía intentas mentirle a Dios de que no tenés tiempo para pasar tiempo con Cristo todas las mañanas o durante el día? ¿Qué excusa le pones? ¿El coronavirus o que estás encerrado 24 horas al día? Una de las cosas que ha hecho en la cuarentena es sacarle esta excusa a la gente. Porque no es una razón, es una excusa. La excusa de que yo no tengo tiempo para pasar tiempo con Dios. Eso es mentira. Convéncete de que es mentira. Si tenés tiempo para ver una serie, para ir al gimnasio, inclusive para comer, tenés desordenadas tus prioridades. Hermano, hermana, amigo, amiga. Si estás haciendo cualquier cosa por sobredisfrutar a Cristo durante tu día, tus prioridades están desordenadas. Es pecado. La pregunta es, si yo dije al principio que Cristo organizó de tal forma la creación que la felicidad de su pueblo por el Evangelio le lleva gloria a Él, eso nos tiene que decir que Dios es amoroso, porque Él está exaltándose, haciendo que nosotros seamos felices. Pero este Dios amoroso, ¿qué hace con el cristiano que no es íntegro? ¿Hace silencio? ¿Este Padre hace silencio? Acompáñenme a Hebreos capítulo 12. En lo que ustedes lo buscan, yo voy a usar una ilustración. No una ilustración, la Biblia lo deja claro. Un padre que ama a su hijo disciplina, ¿bien? Una madre, les pongo un ejemplo muy contemporáneo.
Tenemos esta idea pedagógica de que el padre que disciplina a su hijo es maltratador y lo va a criar lleno de traumas y bla 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 bla. Eso es no amar a tu hijo, ¿bien? Eso es no entender quién es tu hijo. Y eso desciende de cómo trata Dios a sus hijos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota, escuchen los términos, y azota a todo el que recibe por hijo. Y hermanos, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Es increíble lo que este texto nos dice a nosotros. Nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que si vos y yo somos cristianos y pecamos, ya no hay condenación, porque la condenación la pagó Cristo. Pero nos van a dar un fustazo. Nos van a dar un fustazo. Y puede ser muy caro, muy caro. Tan caro como que a Ananías y Zafira le costó la vida. Así de caro. ¿Puede el Señor quitarle la vida a un cristiano hoy porque pecó? Sí, por supuesto. Absolutamente. ¿El Señor le quita la vida a todos los cristianos que pecan? No, yo no estaría acá. Pero hay disciplinas del Señor. Cristo disciplina a sus hijos. Los castiga y con una vara. O sea, no está diciendo que te pega un chirlo en la cola. Te está diciendo que te azota. Te azota. Y no tiene que ir muy lejos. Si usted ha vivido un par de años como cristiano, sabe a lo que me refiero. Usted sabe muy bien a lo que me refiero. Usted sabe muy bien que cuando usted obedece y camina en integridad, tiene una vida bendecida. Y que cuando usted anda por malos caminos, pecando, no se arrepiente, usted sabe que tiene problemas en su vida. De muchas maneras, de muchas maneras. Usted lo sabe. Entonces, hay que dejar en claro eso. En cuanto a la integridad, que si sos cristiano y no estás caminando en el camino del Señor, Él te va a castigar. Eso puede venir como tristeza, como muerte, como lo vimos en este caso. Vamos a ver más adelante que puede venir por parte de la iglesia, de tu iglesia local. Puede venir porque te salen mal las cosas en tu vida. En mi caso, soy estudiante universitario, me iba mal en los exámenes, por ejemplo. Me iba mal. Era mi disciplina por una vida en desobediencia que yo estaba teniendo. Y es impresionante, hermano, es impresionante. Automáticamente me arrepentí y empecé a obedecer, eso desapareció, la disciplina desapareció. Hermanos, somos un pueblo llamado a ser íntegros. La iglesia es una comunidad, es un cuerpo que está llamado a ser íntegro o a ser santo, si usted lo quiere poner en términos teológicos. Miqueas, ¿de dónde sacas eso vos? Bueno, de la Biblia. Yo quiero que la Biblia sea la que te convenza. Acompáñenme a 1 Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 11. Leo, dice, pero vosotros sois, le está hablando Pedro, le está hablando Cristiano, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que, nación santa, nación íntegra, una nación que tiene las intenciones del Espíritu Santo en su corazón, una nación, un cuerpo, una comunidad que tiene los mismos objetivos que el Espíritu Santo. Miki, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin, ¿cuál es el objetivo? ¿O cómo exaltamos a Cristo? A fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a la luz admirable. Eso, hermanos, es evangelio. Demostrar las virtudes de Cristo es evangelio. Es darle gloria a Él. Darle gloria a Él hemos definido en predicaciones anteriores que es exaltar toda su belleza, sus atributos, las características de Cristo. En Cristo encontramos cosas como que Él era increíblemente humilde y Él era Dios. Él era tan poderoso que resucitó, pero era tan manso que entregó su vida. Él era tan autoritativo que cuando lo fueron a buscar y dijeron ¿a dónde está Jesús de Nazaret? Él dijo soy yo, y la persona cayó para atrás como muerta, y tan manso que caminó como un cordero hacia la cruz.
Esas bellezas que solamente se encuentran en Cristo son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Amigo, si no sos cristiano, podés ser cristiano. Y eso es hermoso. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones. Fíjense, no dice de las actitudes, no dice de las acciones, no dice de lo que vos hacés y lo que vos decís. Está hablando de las pasiones, de tu corazón. Que os abstengáis de las pasiones, intenciones, deseos carnales que combaten contra el alma, que combaten contra vos mismo, que combaten contra tu integridad, contra tu paz, contra tu gozo. Pedro le está diciendo a los hermanos que debemos de luchar contra esos deseos. Ahora, otra cuestión es ¿por qué? ¿Por qué yo le puse de título a este sermón una iglesia íntegra? ¿Qué relación tiene la integridad de una iglesia con el objetivo de una iglesia que sabemos que darle gloria a Dios y que la forma principal en la que lo hace es evangelizando, y la mejor forma para evangelizar es que una iglesia sana, bíblica, plante otras iglesias bíblicas? Bueno, la respuesta es que la efectividad o el fruto que da la predicación del evangelio de una iglesia sana es mucho mayor al fruto que da la predicación de una iglesia no sana. ¿Puede el Señor salvar a alguien con la predicación de un pecador? Sí, por supuesto. Hay muchos testimonios de personas que eran predicadores que después se dieron cuenta que no eran cristianos realmente y el Señor los usó para salvar. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios el que salva, no la persona. No es tu integridad o la mía la que da salvación. Es el mensaje que transmitimos. Pero la integridad le da un adorno al mensaje, una efectividad, un medio más eficiente para que el Espíritu Santo obre. Eso suena, Miqueas, suena a que yo limito el poder del Espíritu Santo. No, hermano, si estás entendiendo eso, yo no me estoy expresando bien. Déjame que te lo muestre con la Biblia, ¿bien? Versículo 14 de Hechos 5. Fíjense que el Espíritu Santo, acuérdense que en Hechos ya tuvimos la predicación de Pedro en donde hubo 5.000 hombres salvos, ¿bien? En la membresía de un día para el otro, ¡pum!, 5.000 personas nuevas. Fíjense lo que dice el versículo 14, que ya lo vamos a releer en un rato. Dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Esta iglesia era una iglesia sana y que el Espíritu Santo mantenía íntegra, tan íntegra que le quitaba la vida a los cristianos. ¿Cuál fue el efecto de una iglesia que predicaba el Evangelio y se mantenía íntegra? Que miles de personas se salvaban. Miles de personas se salvaban. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Es interesante ver que, siguiendo con la idea del Padre y el Hijo, la siguiente cosa. Si usted va a un casamiento, una fiesta de 15 en donde están todos sus familiares, usted automáticamente sabe quién es buen padre y quién no, viendo a sus hijos. ¿Vieron esos nenes de ahí de los 2, 3, 4 años que caminan por las paredes, están tirándole el pelo a la gente? Que no sé, aunque hoy por hoy capaz que están con un celular, pero en mi época éramos un desastre. Usted automáticamente dice, ese padre algo le pasa, por algo el nene se porta así. ¿Bien? Bueno, exactamente lo mismo pasa cuando el mundo te ve a vos, cristiano. Cuando el mundo te ve a vos, si vos andás predicando un Dios que ama y vos no amás, algo hay ahí, algo hay. Yo no me creo lo que vos me estás diciendo. No creo que seas íntegro. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan necesaria la integridad de la iglesia? Porque la integridad hace que el evangelio tenga el respaldo del pueblo que dice ser evangélico. Ahora, ¿qué pasa en una iglesia en donde la disciplina se aplica tan radicalmente por el Espíritu Santo? En este caso, vimos que es una aplicación directa del Espíritu Santo por medio de Pedro, que le quita la vida. Es claro que hubo temor. Lo vemos en el versículo 11, dice, y un gran temor sobre todo de la iglesia. Y es curioso notar que esta vez es la primera vez en Hechos que se nombra a esta comunidad como iglesia. Bien, la disciplina en la iglesia, hermanos, es un reflejo
del deseo de Dios por una iglesia santa. Ahora, esta disciplina se puede aplicar directamente por parte de Dios en un trato personal del Espíritu Santo con cada cristiano, como acabamos de decir. O bien, hay algo que hemos estudiado, que lo pueden buscar en el canal de YouTube, que se llama disciplina eclesiástica. La iglesia tiene la autoridad de aplicar disciplina al pecador. Terminando ese proceso de disciplina que está en Mateo 18, diciéndole al mundo, esta persona ha pecado y no se ha arrepentido, a tal punto que nosotros decimos, como comunidad, esta persona no es cristiana. No es parte del pueblo de Dios. Eso es disciplina eclesiástica. La disciplina de la iglesia es una demostración del amor de Dios por una iglesia santa. Y es una demostración de una iglesia sana que quiere una iglesia feliz, alegre en Cristo y productiva con el mundo, ¿no? En la predicación del Evangelio. Ahora, hermanos, tenemos que buscar la piedad entre todos nosotros. Iglesia del Centro Crecer de Saldam, debemos buscar la piedad, la santidad y la integridad entre todos nosotros. Siempre le digo a los hermanos que si ustedes me ven hacer algo malo a mí, o ven que yo estoy pensando, o no van a ver que yo estoy pensando, pero ven que yo tengo una doble intención en algo, en alguna actitud, automáticamente yo les ruego, acérquense y háganmelo saber. Puede ser que yo me esté autoconvenciendo de que no está mal, puede ser que esté pecando deliberadamente, o puede ser que yo no esté viendo mi pecado. Es necesario que una iglesia sana busque como cuerpo la santidad, como cuerpo la integridad. Debemos apoyarnos los unos a los otros. Tenemos que ser compañías en tiempo de tentación. Les cuento un caso muy personal, muy mío. Yo tengo un grupo, somos 4, incluido yo, o sea, soy yo y 3 amigos más. Son hermanos en la fe, en donde tenemos un grupo en donde nos confesamos los pecados, las luchas, oramos los unos por los otros. Compartimos nuestras tentaciones, no solo del índole quizá de inmoralidad sexual, sino en términos generales. El miedo, el temor. ¿Por qué tengo miedo a la muerte? ¿Por qué estoy ansioso por un examen? ¿Por qué hacemos esto? Porque buscamos perseguir la santidad como cuerpo. Es necesario que una iglesia sana persiga a una con un mismo sentir la integridad, como lo vemos en este capítulo. Bien, entonces el temor facilita el arrepentimiento. Es un medio utilizado por Dios. Mateo 18, si una persona va y peca contra ti, ve y repréndelo tú y él estando solas. Y a medida que la persona se niega a arrepentirse, se va aplicando más presión. Bien, una disciplina más fuerte que causa temor y ayuda al arrepentimiento. Algunas preguntas a tener en cuenta, para que vos intentes indagar en tu propio corazón. Cuando haces una obra de caridad, en medio de todo este tema de la pandemia, hay gente que sabemos que no está teniendo los recursos suficientes para comer, quizá para pagar los servicios. Si haces una obra de caridad, la pregunta es, ¿lo que vos decís y lo que vos haces condice? Sí, bueno, pero vamos más profundo. ¿Por qué lo haces? ¿Te motiva dar a conocer el amor de Dios a la persona? ¿Te motiva a demostrar que sos buenos? ¿Te motiva a dar gloria a Dios? Por lo general, si sos sincero, hay un poco de todo en tus intenciones. Pero es un ejercicio que yo quiero que hagas para que vos aprendas a esto, a indagar en tu corazón, escarba en tu corazón, en tus intenciones. Es necesario eso. Ahora, más allá de la salvación, que es lo más importante de la iglesia, ¿cuál es el impacto social de una iglesia íntegra? Bien, leamos el versículo 12 al 16 del capítulo 5. Dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios, entre el pueblo. Está hablando del pueblo secular, ¿no? De los no creyentes. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una de las puertas de la entrada al templo. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, o sea, con los cristianos. Sin embargo, escuchen esto, el pueblo los tenía en gran estima. No los miembros de la iglesia, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Una iglesia efectiva
no necesariamente es una iglesia no querida, aunque en muchas áreas sí. Versículo 15, ya vamos a hablar de eso, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y lo tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente que de las ciudades alrededor de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es en la época de la iglesia de los padres, ¿no? de los apóstoles, la iglesia apostólica, iglesia primitiva. La generación que sigue de ellos, en el medio de la persecución, por ejemplo en Roma, en donde tenemos registros como los de Flavio Josefo, una de las cosas que hacía la iglesia era, por ejemplo, a rescatar niños abandonados. Ellos adoptaban niños abandonados y los criaban. ¿A qué voy con esto? Una iglesia íntegra se preocupa por el prójimo. Vamos a leer un texto y les dejo otro. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 3, del 17 al 18, y les dejo, si quieren tomar nota, Santiago 2, capítulo 2, del versículo 15 al 17. 1 Juan 3, 17, escuchen lo que está hablando 1 Juan. 1 Juan es conocida como una carta que describe al verdadero cristiano. Segunda, 1 Juan 3, 17. 3, 17 y 18. No, perdón. Santiago capítulo 2. Me confundí. Santiago capítulo 2 del 15 al 16. Al 17, perdón, dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, o sea, están desabrigados y no tienen comida, y uno de vosotros, le está hablando Santiago a la iglesia, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué está diciendo Santiago? Está diciendo que si sos un cristiano, que por gracia se te dio algo que no merecías, y vos tenés algo que el prójimo necesita, se lo vas a dar. Eso es integridad, eso es caridad. Ahora, fíjate lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre eso y el mundo? Porque el mundo lo puede hacer. ¿Acaso Santiago nos está comparando de que nuestra moral debe ser igual a la del mundo? No. ¿Por qué? Porque la fe ¿en qué? ¿Qué acabamos de leer hace un rato? De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La fe en el Evangelio, la fe en Cristo, es la que te debe de motivar a hacer esas obras. Eso es integridad. Entonces, el impacto social de una iglesia es que va a buscar atender las necesidades del pueblo. Primeramente, las necesidades de los propios miembros de la iglesia. Iglesia de Saldán, estemos atentos a las necesidades físicas de nuestros hermanos. Por favor, estemos atentos a eso. Seguramente yo sé que ya estamos trabajando en eso, pero estemos atentos a eso. Es una aplicación directa de este texto a nuestras vidas. Estemos atentos a las necesidades de la comunidad que nos rodea, de Saldán. Justo hoy se confirmaron 28 casos de infectados de coronavirus. ¿Por qué no empezar a orar ya por ellos? ¿Y por qué no empezar a ver qué cosas físicas necesitan estas personas? En especial las personas mayores, porque son de un geriátrico. ¿Qué necesitan ellos? Eso lo vamos a hablar seguramente por el grupo de WhatsApp. Vamos a hablar de eso. Bien, la razón por la que una iglesia sana no tiene hambre ni frío, o porque una comunidad no tiene pobres, por así decirlo, es porque son una comunidad. Es interesante este dicho de que los judíos no tienen pobres. Te dicen: no, vos no conocés un judío pobre. Y la realidad es que sí hay judíos pobres, pero ellos viven en tanta comunidad que el que tiene le da al que no tiene. Entonces vos nunca ves a alguien que no tiene, pero no es que él lo esté produciendo. Bueno, en una iglesia sana, una de las formas en la que Dios en la que Dios cumple la promesa de que no nos va a faltar nada, es por medio de una iglesia sana. ¿Por qué? Porque en una iglesia sana hay muchas clases sociales, muchos tipos de ingresos. Hay gente que tiene más económicamente y gente que tiene menos. Estamos llamados a suplir las necesidades del otro, a hospedar, a darle alimento,
a dar abrigo, a ayudar económicamente. Estamos llamados a tener un corazón sensible a las necesidades, primero de nosotros y también del pueblo. El pueblo debe de ver un corazón misericordioso en la iglesia, versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Por qué el pueblo los tenía en gran estima? Porque la iglesia se ocupaba de ayudar al pueblo en sus necesidades. Hay que tener un cuidado en esto. Tenemos falsas iglesias o iglesias enfermas que entienden lo siguiente, que el evangelio, la predicación del evangelio, es igual a la demostración de obras de caridad. Y no, hermanos, no, eso es mentira, es falso. Eso hace una ONG, no la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo lo que hace es que es columna y baluarte de la verdad. Busca la gloria de Dios por la predicación del Evangelio, trayendo nuevos adoradores a los pies de Cristo. Eso es una iglesia sana. Lo demás puede ser cualquier cosa, pero no una iglesia que predique el Evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿chocan estas dos cosas? No, lo acabamos de leer en Santiago. La predicación del Evangelio está por sobre las buenas obras. En otras palabras, las buenas obras son el resultado de que somos cristianos, de que predicamos el Evangelio. Más claro todavía, las buenas obras, las obras de caridad, están subordinadas a la predicación del Evangelio. Tu primera tarea es predicar el Evangelio y demostrarle que sos cristiano atendiéndolo, ayudándolo, pero no somos una ONG. Nuestro tercer punto, la persecución al íntegro, y acá hace un clic la historia, ¿no? de Hechos 5, vamos a leer desde el 17 hasta que termina Hechos, la persecución del íntegro y la predicación del Evangelio. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que todo el pueblo va a tener favor para con Dios. Es media larga la lectura, pero la necesitamos leer para que sea la Biblia la que hable. Leo desde el versículo 17, Hechos 5. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, escuchen, un ángel del Señor con las intenciones de Dios, que son exaltar a Cristo. ¿Qué les dice? Versículo 20, id y puestos de pie, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida, o sea, el Evangelio. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el concilio, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran, porque supuestamente Pedro estaba en la cárcel. Pero los alguaciles, cuando fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron pues e informaron, diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes, que se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría todo eso. Pero alguien, no sabemos quién, el texto no lo dice, se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo, ¿haciendo qué? Pregunta, freno acá, paréntesis. ¿Dando comida? No. ¿Sanando enfermos? No. ¿Dando abrigo? No. ¿Ofrendando respiradores para enfermos de coronavirus? No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban enseñando al pueblo ese mensaje de vida. De nuevo, la predicación está por sobre las buenas obras. ¿En qué sentido? No es que es más superior, es que es primero. Las buenas obras, con la integridad del corazón, son resultado de un corazón salvo. Versículo 26. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía al pueblo no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, os dimos órdenes
estrictas de que no continuaran enseñando, acuérdense del capítulo 3, que no continuaran enseñando en este nombre. Y he aquí habéis, escuchen esta palabra, llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. De Cristo está hablando. Versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y acá empieza la defensa de una persona íntegra. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Impresionante. En esa frase se resume todo. Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra, como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Esto quiere decir que los apóstoles vieron con sus ojos esto. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Bien, una persecución política quería terminar con la vida de los apóstoles. Versículo 34. Pero cierto fariseo, llamado Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, maestro de la ley respetado por el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran afuera a los hombres por un momento. El maestro del apóstol Pablo, un fariseo, va a hablar solo con las personas del templo, ¿no? Y ¿qué es lo que les dice Gamaliel? Escuchen lo siguiente. Varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas, una persona que no sabemos quién es, se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, y él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, acá viene el consejo de Gamaliel, no tengáis nada que ver con estos hombres, o sea, no los maten, y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Y escuchen esto, pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después llamaron a los apóstoles, y nosotros vamos a asumir, lo dejaron suelto. No, después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por digno de padecer afrenta por su nombre, el nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Señor y Cristo. Algunas cosas a tener en cuenta, hermanos, de esta situación y de cómo un cristiano reaccionó ante una persecución, en este caso política, que, hermanos, se viene una persecución política hacia la iglesia. ¿Bien? Eso es una realidad que estamos viendo en cómo se viene moviendo el mundo. Oremos por la libertad de culto, ¿bien? Por la libertad de que podamos reunirnos como iglesia y juntarnos. Pero vamos a tener persecución. ¿Ok? Vamos a ver que el íntegro encuentra libertad en Cristo. En este caso fue libertad física. La integridad de estas personas, el hecho de que iban a predicar el Evangelio, movió a Dios a hacer un milagro, soltarlos y los mandó a seguir predicando. ¿Ok? Ahora, hermanos, nosotros quizá estamos presos en otras cosas. En miedos, pecados que no podemos vencer, en temores, no sé, ansiedades. Somos presos de muchas cosas. Quizá anhelamos cosas que no es que no merecemos, sino que no corresponden. Por ejemplo, anhelo ser multimillonario. ¿Es malo ser rico? No, no es malo. Pero si eso te está atacando, estás siendo preso, estás siendo cautivo de un deseo. La integridad bíblica, si vos revisas tu corazón, te va a liberar de eso. ¿Ok? Versículos 20 al 21 vamos a ver que el corazón del cristiano íntegro va a llevar el Evangelio a pesar de que le cueste sus derechos, sus comodidades o inclusive su propia vida.
el corazón íntegro disfruta tanto a Cristo que no le importa nada. Literalmente no le importa nada. Vemos que una iglesia íntegra, versículo 28, dicen que los están retando, dice: os dimos órdenes estrictas de que no continuaran enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado Jerusalén. La idea acá en el original es un vaso que está lleno de agua y una gota más y se rebalsa. Esa es la idea. Ellos habían predicado por todos lados. Iglesia, prediquemos el Evangelio por todos lados. El tiempo es hoy y el lugar es en todos lados. ¿Ok? Van a ver que yo paso muy por arriba, pero es porque es mucho contenido y es necesario que veamos cómo todo se va conectando. Versículo 29, vamos a ver que el corazón del íntegro confía siempre más en Dios que en él mismo. Siempre va a confiar en el Creador y no en la criatura. El corazón íntegro le va a creer a Dios, va a obedecer a Dios, va a vivir para Dios, va a vivir en Dios, con Dios, va a caminar con Dios, va a predicar para Dios, trabajar para Dios y va a hacer todo para la gloria de Dios. Eso es un corazón íntegro, lleno del Espíritu Santo, que ha alineado sus intenciones con el objetivo del Espíritu Santo en la tierra. Llegado el caso, hermanos, de que se nos presentara una persecución legal, la Biblia nos habilita a desobedecer la ley y convertirnos en delincuentes en un sentido, políticamente hablando en Argentina, en pos de cumplir la palabra. Ahora, ¿quiere decir esto que vas a salir ahora en medio de la cuarentena a trotar? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si se te prohíbe, por ejemplo, predicar el Evangelio, vos vas a poder predicar el Evangelio. ¿Te estoy prometiendo que no vas a terminar preso? No, te estoy prometiendo que Dios no te va a disciplinar por eso. Él te va a habilitar para eso. Porque muy claramente debemos obedecer a Dios por sobre los hombres. Ahora, otro ejercicio práctico. ¿En qué descansas en medio de toda esta conmoción mundial? ¿Tenés tu esperanza puesta en el presidente, en médicos, en dinero, en algún tipo de recurso? ¿Tu esperanza para una vida futura está puesta en algo que no sea Cristo? En términos prácticos, cuando vos decís, X cosa me va a tranquilizar, esa X cosa, si no es Cristo y tu comunión con Él y tu futuro con Él, es pecado, es falta de integridad, hermano. Y a mí me ha afectado, me pegó muy fuerte eso porque he encontrado mucha falta de integridad en mí. Y eso explica muchas veces por qué uno está ansioso, por qué uno no está tranquilo, por qué sufre, por qué responde mal, por qué reacciona de tal forma. Y es porque mis deseos no están alineados con glorificar a Cristo por sobre todo. No estoy disfrutando a Cristo. La mejor defensa del cristiano en una presión política, en una presión legal, es el Evangelio mismo. Fíjense que Pedro está citando hechos históricos. Él no está diciendo, mira, tal chakra, energía abstracta, inmaterial, incomprobable. No, él está diciendo, hay un hecho histórico de que un hombre, un carpintero que nació en Belén, que se llamaba Jesús, fue Dios hecho carne, el Hijo de Hombre, y murió en una cruz un día, resucitó al tercer día, y más de 500 personas, aparte de los 12 apóstoles, lo vieron resucitado, lo vieron con la vista, lo tocaron, Tomás tocó a Cristo resucitado, y es un hecho histórico, hermanos. ¿Cómo sabemos que es un hecho histórico? Porque acá está, los historiadores se basan en la Biblia como un hecho histórico. No me es suficiente, no puede haber existido Jesús. Hermano, estamos en el 2020 después de Cristo. Es un hecho histórico. ¿A qué voy yo con esto? ¿Es la realidad de que Jesús fue un ser histórico lo que te salva? Bueno, sí, pero es creer en su obra en la cruz, que vamos a hablar al último de eso. Pero es un hecho histórico. No estás loco, tu fe no es irracional, tu fe es racional. Está basada en un hecho real, en la historia de la humanidad. Y te lo puedo comprobar como lo vamos a ver en el último punto del sermón. Ahora, vamos a ver que ellos, versículos 30 y 31, citan la muerte y resurrección de Jesús en la cruz y citan el arrepentimiento y perdón del pueblo, bien, en su defensa. Ellos están usando el Evangelio para defenderse de la persecución. Hermanos, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo, lo vimos en Hechos,
capítulo 5, versículo 32, ya lo leímos hace un rato. Y ahora la cuestión es la siguiente. Estamos hablando de todo esto, yo sé que es muchísimo contenido y sufrí mucho para organizar lo poco que he logrado organizar esto. Pero en términos generales podemos decir que Dios requiere de una iglesia que tenga el deseo de exaltar a Cristo, porque es el mismo deseo que tiene el Espíritu Santo. Y cuando Dios y su pueblo tienen un mismo sentir, el Evangelio se esparce como el coronavirus, o peor, es tan contagioso que se vuelve una pandemia para la sociedad, a tal punto que el pueblo termina teniendo favor para con nosotros y las sociedades cambian. No se olviden que las sociedades han cambiado por el Evangelio, ¿ok? Si usted me siguió hasta ahora, va a tener la misma idea que yo cuando preparé esto y la que yo tengo ahora. Y es que se va a sentir abrumado. Es tanta el peso que esto nos pone en la espalda que nos sentimos sin aire. Y sinceramente lo digo con mi corazón abierto. Es mucha responsabilidad. Son mucha la exigencia de pureza. A tal punto que a perfección yo sé que no lo podemos cumplir. Pero hay algo que nos trae consuelo, que es lo que nos va a llevar al próximo punto, que es nuestro último punto, ¿no? Que es, vamos a estar hablando más que todo del versículo 39. Cuando Gamaliel le dice a ellos, que es la promesa hacia las misiones, la promesa para la iglesia, dice: pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Voy a leer el 38 para cerrar la idea. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, pero perecerá, se va a acabar. Vimos a Teudas y Judas, que fueron líderes que empezaron movimientos y se acabaron. La pregunta es, hermanos, ¿el crecimiento de la iglesia depende en última instancia de la integridad de los cristianos? La respuesta es no. Es no. Tenemos la promesa de que la salvación y el crecimiento de la iglesia no depende de nosotros. En última instancia, somos el medio, pero no somos la razón. Vamos a Mateo capítulo 16. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Jesús está hablando con sus discípulos en este punto. Los espero que lo busquen. Este es el último punto antes de ir a las aplicaciones. Ya para terminar, sé que quizás es medio largo el mensaje. Él, Jesús, les dijo, leo desde el versículo 15, ¿y vosotros, quién decís que soy yo?, pregunta Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, escuchen, bienaventurado, muy feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Simón, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esto que él acaba de decir, que él es Cristo y el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuchen esta promesa, hermanos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La idea es que la iglesia va a avanzar constantemente. Y una pregunta, hermanos, ¿no fue exactamente lo que Gamaliel les dijo? Si esto era un plan de hombres, iba a terminar. Pero si esto era un objetivo de Dios, nadie iba a poder contra eso. Hermanos, hoy por hoy el cristianismo se ha extendido a todo el mundo. Empezó con 12. A todo el mundo y empezó con 12. Iglesia de Saldán, ustedes saben que empezamos, éramos no sé si 12. Hoy somos muchísimos más. El Evangelio se extiende y no depende de nosotros. Es una obra de Dios. La seguridad de que el Evangelio se va a extender está basado en que Dios lo tiene en las manos. La salvación es de Jehová, no tuya ni mía. Algunas cosas sobre esto, hermanos. El crecimiento de la iglesia no depende de tu integridad, sino de que el Espíritu Santo, cuando vos sos íntegro, te va a usar para eso. Y vos me podés preguntar, ¿pero qué sentido tiene entonces? ¿Por qué yo me podría exponer a eso? Bueno, porque en ese lugar, si sos cristianos, vas a ser la persona más feliz del mundo.
La predicación del Evangelio para el cristiano y el fruto de ver un nuevo nacimiento debe ser de las cosas más hermosas después de Cristo que podemos llegar a disfrutar. Es el milagro más grandioso jamás visto en la historia de la universalidad del universo, cuando un pecador, un muerto, empieza a caminar. Cuando una persona que odiaba a Dios ahora lo ama, créanme hermanos, eso es bellísimo. Nada, ningún título, ningún objeto material, ninguna última tecnología, ningún nombre que te logres armar, ningún trabajo, emprendimiento, ninguna familia, ningún auto, nada, ningún partido político, la salud, nada, nada, nada va a llenar tu corazón tanto como predicar el Evangelio y ver que Dios te usa. Nada, absolutamente nada. La palabra no va a poder ser apresada, hermanos. Nos pueden llegar a meter preso, me pueden matar, te pueden matar a vos, pueden matar a quien sea. Y es tarea, y yo sé que va a pasar, y ya ha pasado, lo vemos en la historia, que el Espíritu Santo va a llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra. Hermanos, el Evangelio fue predicado en Medio Oriente. Hoy está en Tierra del Fuego, por ejemplo. Literalmente el fin de la tierra. El Evangelio llegó al fin de la tierra en términos geográficos, ¿no? Hay mucha gente para alcanzar y es nuestra tarea como iglesia ser el medio para alcanzar a esa gente. Déjenme citarles, hablamos de que la iglesia va a causar el evangelio de una iglesia íntegra, predicado por una iglesia íntegra, va a causar un cambio social y va a llevar, y por otro lado el evangelio va a obrar por sí solo. Martín Lutero, ustedes saben que en 1500 aproximadamente fue un reformador. Se quejó contra la Iglesia Católica, trajo el Evangelio bíblico y empezó a predicarlo. Si yo le preguntara a Martín Lutero, Martín, ¿fue tu integridad la que hizo que el Evangelio corriera hasta todo el mundo y creara un cambio social tan grande en Europa que lo volviera la zona geográfica más poderosa del mundo? Él me hubiera respondido esto, y lo cito a él. Esto es algo que él escribió. Martín Lutero en aproximadamente 1500 escribió esto. Dice, y mientras yo dormía o bebía cerveza junto a mi amigo Philip, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarle tantas derrotas. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Una persona que fue el medio que el Espíritu Santo usó para cambiar el mundo, reformar lo que vamos a decir el continente viejo, el continente europeo, te dice que él no hizo nada. Más allá de que sabemos lo que conocemos su historia, que él predicó, tradujo la Biblia a muchos idiomas y demás, pero él dice que el Evangelio corre solo. La iglesia crece por sí sola, sola en el sentido de que no depende de vos. Es Cristo el que da salvación, no vos. Pero vos sos el medio y tenés que ser consciente de eso. Son dos verdades que van en paralelo. Entonces, para aplicar todo esto en nuestras vidas, hermanos, y ya terminamos. Una iglesia sana no deja de predicar el Evangelio, versículo 42. Y todos los días, en todo momento, en el templo y en las casas, en todo lugar, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo. Iglesia de Saldán. Iglesia cristiano, sea cual sea tu iglesia, si tu iglesia es sana, va a predicar el Evangelio todo el tiempo, desde toda la Biblia, en todos los sermones, en todas las charlas, el Evangelio va a brillar por su presencia. Debemos mirar, hermanos, hacia adentro, indagar en nuestro corazón, buscar nuestras intenciones. ¿Realmente estamos siendo sinceros para con Dios? ¿Tenemos el mismo objetivo que el Espíritu Santo de llevar gloria a Dios? ¿Estamos buscando dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Estamos buscando personas, hermanos, que nos ayuden a ver nuestros pecados? ¿Tenemos un corazón enseñable? Hablamos de esta cultura de discipulado en la iglesia. ¿Estamos siendo enseñables? ¿Nos estamos exponiendo a este medio de gracia? Debemos predicar el Evangelio. Hermanos, si vos sos padre, madre, hijo, abuelo, nieto, lo que vos seas, estás encerrado en tu casa. Lo más probable es que estés encerrado más tiempo en tu casa. Dale gracias a Dios por eso. Vimos en el capítulo 3 que el cristiano está atento a las oportunidades. Tenés una oportunidad hermosa y es empezar a hablar el Evangelio con tu familia. Yo no sé si tu familia es creyente o no.
Y no me importa, porque el Evangelio es igual de importante para los dos. Predica el Evangelio en tu casa. Usa la cuarentena para hacer algo productivo y llevar gozo a tu familia. Hombres, ustedes son líderes, es su tarea. Bien, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios en todas las decisiones que tomamos, y vamos a saber que algo es la voluntad de Dios cuando lleve gloria a Dios. ¿Ok? Vamos a ver cuando algo es la voluntad de Dios, cuando el Evangelio sea manifestado o respaldado por lo que estamos haciendo. Sean obras de caridad, sea lo que sea. La Biblia dice muy claro que así sea que comamos o que bebamos, es todo para la gloria de Dios. Busquemos tener la sensibilidad, hermanos. Yo sé que si sos cristiano vos tenés que tener la sensibilidad de que el Espíritu Santo te mueva a hacer ciertas cosas. Tenés a Dios habitando adentro tuyo. Una forma fácil de hacer esto es, si no estás pasando tiempo con tu familia o a solas con Dios, empieza hoy. Ya mismo, agarra un libro de la Biblia, te recomiendo el Evangelio de Marcos, y empieza a estudiarlo, a analizarlo, a estudiar a Cristo, quién era Cristo, sus cualidades, sus atributos, su sujeción, su poder, su magnificencia, toda su belleza, cómo cumplió las promesas de los 4000 años antes que Él llegara. Empecé a estudiar un libro de la Biblia hoy. Ahora, otra cosa que da el Espíritu Santo en el corazón del cristiano es tranquilidad en medio del desastre. Estamos en un momento de mucha turbulencia. Si vos prendés el noticiero, básicamente vas a sentir en 2 horas que el techo se te va a caer encima. Y hermanos, miren, si conocemos realmente a Dios, vamos a caminar confiados. De tal forma que nosotros le dejamos nuestras vidas en sus manos. Pero debemos de conocer a Dios. Si no conoces a Dios, te vas a preocupar. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un amigo y vos tenés un amigo. Vos tenés un amigo, ¿no? El ejemplo. Es un amigo tan confiable tuyo, te criaste con él, lo conociste de la infancia, se criaron juntos, ya lo llamás primo directamente. Sabes que es una persona íntegra, sabes que es una persona justa, que no hace mal, que usa las cosas bien. Y un día vamos a suponer que este amigo mío, que yo conozco, entra ahora por esta puerta y me dice, si yo tuviera auto, supongamos, Miqueas, ¿me prestas la llave del auto? Sí, toma, le voy a decir yo. Y se va a ir. Yo no necesito preguntarle a él, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuáles son tus intenciones con eso? No, ¿por qué? Porque yo conozco su carácter. Hermano, si conoces el carácter de Dios y las promesas de Dios y confías en Dios, vas a estar tranquilo en medio de todo esto. Romanos 8:28, por citar una de las promesas, dice que aquel que entregó a su Hijo, a su primogénito por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? ¿Cómo no nos los va a dar? Quizás llegaste a este punto y te das cuenta que no sos cristiano. Quizás llegas a este punto y te das cuenta que el Espíritu Santo no habita en vos. Y te das cuenta que hay algo mal en vos. Lo que te hace falta es entender el Evangelio. Este Evangelio del que hemos estado hablando a grandes rasgos significa lo siguiente. Significa que sos un pecador. Eso quiere decir que tenés la tendencia natural a ir en contra de Dios y de los objetivos de Dios. Y que eso causa que Dios no puede estar cerca tuyo. Vos no podés tener una relación íntima con Dios, con tu Creador, por causa de tu pecado, porque Él es santo. Eso quiere decir que Dios no puede estar cerca del pecador. Es como decirle a un juez que conviva con un delincuente. ¿Bien? Eso es santidad. Dios no puede estar cerca tuyo. Él no va a estar cerca tuyo en cuanto vos seas pecador. Y hay un problema. No hay nada que vos puedas hacer por tus propios medios para alcanzar la reconciliación con Dios. No hay nada que te pueda llevar a habitar a la casa de ese juez. Nada que vos puedas hacer. Porque Él es justo y Él castiga al pecador. Y no va a dejar sin castigar un pecado. Pero lo que necesitas saber, y esto es la buena noticia del Evangelio, es que Cristo, este Cristo que nos llamó de las tinieblas a la luz, a los que ya somos cristianos, vino históricamente hace aproximadamente 2020 años a la tierra,
Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, con una vida absolutamente íntegra, sin pecado, vivió en la tierra, cumpliendo toda la ley de Dios. Todas aquellas cosas que vos hiciste mal, Él las hizo bien. Todas las mentiras que vos hiciste, Él nunca mintió. Las personas con las que te enojaste injustamente, Él nunca se enojó injustamente. Todas las veces que faltaste el respeto a tus padres, Él jamás le faltó el respeto a su padre. Todos los pecados que vos cometiste, Él no los cometió. Y no solo eso, sino que murió en una cruz. Históricamente, Jesús murió en una cruz, siendo inocente. Y se lo trató a esfera humana como un delincuente. Se lo colgó en una cruz, que era como la silla eléctrica. Era el castigo de los peores delincuentes. Y Él murió en esa cruz. Y no solo eso, sino que Dios, aquel juez que vos no podés habitar en su casa porque Él es santo y vos sos un pecador, castigó los pecados en su Hijo. Eso quiere decir que Dios castigó al inocente para que el culpable, en este caso vos, si te arrepentís y crees, seas salvo. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que vos podés llegás a ser visto por Dios con la integridad de Cristo, como si vos hubieras vivido una vida perfecta de Cristo si te arrepentís y crees. Pero vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué es arrepentirse? Bien, arrepentirse significa un cambio de mente. Es un giro de 180 grados. Si vos estás constantemente camino hacia el pecado, deleitándote en el pecado, disfrutando de las cosas que a Dios no le agradan, el arrepentimiento es un cambio de mente. Vas a odiar lo que Dios odia y vas a alinear tu corazón con lo que Dios quiere. Eso es arrepentimiento. Ahora, lo que Dios odia vos vas a odiar y lo que Dios ama vos vas a amar. Eso es arrepentimiento. Y la fe es lo siguiente, la fe es en que Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador, puede ser tu Salvador y tu Señor si vos crees que Él murió en esa cruz por vos. Si vos haces personal ese sacrificio, si vos descansás, es que es Cristo, su vida la que te cubre, que fue Él el castigado en esa cruz. Y no solo eso, sino que resucitó para librarte del castigo eterno, del infierno, que es hacia donde vas. Si no hay arrepentimiento en tu vida, amigo, es hacia donde vas. Los cristianos tenemos un castigo, una disciplina de Dios. Es un chirlo comparado al infierno. El infierno es condenación, no es disciplina. Es muy diferente. Es un castigo eterno en donde eternamente vas a pagar todos tus pecados ante ese Dios y juez justo que tenemos. Es necesario que te arrepientas y creas. Arrepentite y cree en Cristo Jesús. Hermanos, prediquemos este mensaje en todo Saldán y hasta el fin de la tierra. Espero que este mensaje largo, de Hechos 5, haya servido para que entendamos la relación que tiene la integridad de nosotros como iglesia, de cada uno de nosotros, con el alcance que vamos a tener en las congregaciones de Villa Mercedes, San Juan y hasta el fin de la tierra. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este momento, gracias por este mensaje, gracias Señor por lo que hiciste en mi corazón con esto. Te ruego que estés trabajando en el corazón de la iglesia y si hay algún amigo que lo ha escuchado, que yo lo pueda llamar la próxima vez que lo vea o cuando lo conozca, mi hermano, que él pueda entender, que él pueda arrepentirse, Señor. Quebranta su corazón, llámalo de las tinieblas a la luz. Sabemos que la salvación es tuya, la fe es tuya y el arrepentimiento lo producís vos. Señor, salva por medio de la predicación del Evangelio. Haznos una iglesia santa, una nación de sacerdotes, Señor. Ayúdanos a llevar el Evangelio a todos lados y a vivir felices, felices en Cristo, a vivir una vida gozosas en Cristo, disfrutando de vos, que sea Cristo nuestro mayor tesoro. Ayúdanos a vivirlo de manera práctica, que en cada momento podamos sentir tu compañía, ver tu compañía, que estás cerca, que estás cuidándonos, que estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta relación personal que podemos tener con vos. Gracias porque la criatura se puede relacionar con Dios por el sacrificio que vos mismo hiciste. Dios mismo se sacrificó y se entregó por pura gracia para que nosotros podamos tener esto. Gracias, Señor, muchas gracias. Te ruego por tu palabra.
Señor, sé que las puertas del Hades no pueden contra tu iglesia. Gracias por esa promesa, pero te ruego que a mí y a mi iglesia nos uses como agentes activos para predicar el Evangelio. Ayúdanos a transformar la sociedad, a transformar Saldan, a transformar Argentina, a transformar el mundo con la predicación del Evangelio por sobre todo, Señor. Por favor, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades del pueblo y a las necesidades de nuestros propios hermanos. Danos un corazón tierno, lleno de amor, de misericordia, como el corazón que tuvo Dios para con nosotros. Dejo todo en tus manos, Señor, y sé que haces todo para tu gloria y que, Señor, lo que te lleva gloria a vos es lo que le trae felicidad a tu pueblo. Haznos un pueblo feliz disfrutando de tu gloria acá en la tierra, Señor. Prepáranos para aquella eternidad que nos espera. En el nombre del Señor Jesús. Amén.